investigadores, de izquierda a derecha, Vladimir Rosón, coordinador de la Unidad de Políticas de Partidos Políticos y de Sistemas Electorales del Observatorio, Jan Sanó, investigador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales. También tenemos a Grady Roas, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, y a Luis, también investigador de esta unidad. Antes que nada, y antes de iniciar, me gustaría recordarles que el Observatorio Político Dominicano es una entidad adscrita, como ya dije, a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y sus investigadores se dividen en 6 unidades que investigan, auscultan la realidad social de las problemáticas que tiene la República Dominicana, con el único fin de elevar el debate político nacional y así servir de referente en diversos temas para, digamos, para elevar, como ya dije, el debate político nacional y también las políticas públicas tomadas por las autoridades. A seguidas, damos paso a nuestra compañera Maite Morales con unas palabras de bienvenida por el OPD. Buenas noches, otra vez bienvenidos. Gracias por interesarse en temas que son súper importantes para el debate tanto económico, político y social de República Dominicana. El Observatorio Político Dominicano, como Julio acaba de decir en la introducción, es una iniciativa de Funglode que trata esencialmente de realizar investigaciones de temas que están en el tapete en República Dominicana, para aportar a través de esas investigaciones a un debate de altura, con argumentos científicos y académicos. Uno de los ingredientes principales que tiene el Observatorio Dominicano es la oportunidad que le da a los jóvenes para trabajar en investigaciones, y la evidencia de esto es el panel. Ustedes ven que los coordinadores e investigadores de las unidades del Observatorio Político Dominicano son en general jóvenes que tienen inquietudes en temas que son determinantes para el país. Tenemos 6 unidades, como lo mencionó Julio, y en el día de hoy tenemos una representación de 2 unidades: la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales y la Unidad de Políticas Públicas. En Sistemas Electorales y Partidos Políticos vamos a debatir en esta noche un tema que será determinante para todo el calendario político que queda de aquí al 2020. Vamos a ver las características del votante dominicano, cuáles son esos elementos que van a definir las elecciones, cuáles son las características que tendrá el elector dominicano de cara a las elecciones generales del 20. También vamos a ver un tema que genera mucha inquietud, y el tema fronterizo. ¿Cómo ha sido el balance del plan de regularización? ¿Cómo está ese plan de regularización? ¿En qué etapa? ¿Y qué aporte hace el OPD para que cuando hablemos de migración, frontera y plan de regularización tengamos datos oportunos sobre él? Para nosotros, para la Fundación Global Democracia y Desarrollo, para el Observatorio Político Dominicano, OPD, es un placer recibirles, y esperamos que los temas que se debatan acá hoy le dejen a usted una chispa para que de manera individual cada uno de ustedes siga investigando sobre ello, y por qué no, se acerquen al Observatorio Político Dominicano, no solo en calidad de personas que quieran saber sobre el tema, sino también se involucren en las investigaciones que hace el OPD, que nos encontramos abiertos siempre para recibirle en la Fundación Global. Bienvenidos nuevamente, y esperamos que la jornada de esta noche sea de satisfacción para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias a Maite. Recordar también al público asistente que pueden encontrar todos los estudios realizados por el Observatorio Político Dominicano en nuestra página web www.opd.org.do. Además, también seguirnos en nuestras redes sociales OPD Funglode. Ahí también se enterarán de todas nuestras actividades y los estudios realizados por las unidades. Ya sin más, doy paso al coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales, Vladimir Rosón, quien iniciará esta velada. Vladimir. Bien, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros acá el día de hoy. De acá atrás, me disculpo porque le voy a dar un poquito la espalda. Agradecer evidentemente también a los compañeros del Observatorio Político Dominicano. Y pues vamos a comenzar con este tema del perfil del votante dominicano, que es un estudio que quisimos hacer dada lo que serán las próximas elecciones de 2020, para ver cómo será el votante en República Dominicana en las elecciones de 2020. Ahora bien, antes de comenzar a hablar de esto, quisiéramos ver por qué es importante el perfil del votante dominicano.
Hay que decir que las elecciones de 2020 se proyectan como una de las elecciones más complejas y trascendentes en la historia de República Dominicana. Esto porque se trata de un proceso que tendrá 2 certámenes electorales. Como ustedes saben, en febrero habrá elecciones municipales y en mayo elecciones congresuales y presidenciales, sin tomar en cuenta si hay una segunda vuelta. En segundo lugar, se trata de unas elecciones que tendrán un nuevo marco jurídico. Como ustedes saben, estas elecciones contarán con una nueva ley de partidos, número 3318, y una nueva ley de régimen electoral, la ley número 1519. Pero además de eso, estamos hablando de que son unas elecciones que tendrán 4.106 cargos de elección popular, por lo que los votantes estaremos ante una gran cantidad de candidatos en 2020. Veamos entonces cómo se construye el perfil de un votante. Este se construye a partir de diferentes elementos, empezando por lo que son el género, la edad, la locación o domicilio y también lo que es la situación laboral u ocupación. Además, de otros elementos que lamentablemente no podemos contar a partir del padrón electoral dominicano. Fíjense, este es el último corte presentado por la Junta Central Electoral al 17 de septiembre de 2018. El padrón cuenta, hoy día hay habilitados para votar 7.340.868 electores. Y fíjense aquí cómo vamos construyendo el padrón. El 52% de los votantes para elecciones 2020 son mujeres. Superan a los hombres más de 166.000 electores. Por tanto, el voto de la mujer será determinante en las elecciones de 2020. El caso de los jóvenes, que aquí tenemos una gran cantidad del día de hoy, también suponen la mayoría. Entre 18 y 35 años, el 40,3% de los electores, y entre 18 y 40 años, el 50,2%. Entonces, la mitad del electorado es joven. Por tanto, aquí tienen 2 elementos de lo que es el perfil del votante para 2020. Son en mayoría mujeres y en mayoría jóvenes. Sin embargo, en el tema de ocupación o situación laboral, nos damos cuenta que también hay un escenario que presenta una gran importancia para el caso de los jóvenes. La mayoría de los votantes para 2020 en su porcentaje es de un 37%. Son más de 2 millones de electores, son estudiantes. Empleados privados un 15% y entre los menos categorías, que a veces se piensa que son los más, empleados públicos un 2%. Ojo, hay que tener en cuenta que a veces estos datos deben tomarse con matices porque no siempre nosotros actualizamos nuestros datos en la cédula electoral. Por tanto, hay mucha gente que es establecido estudiante pero ya no lo es. A pesar de eso, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadística, los estudiantes y empleados privados, como algunos de los grandes grupos de votantes, también representan una de las mayores cantidades en República Dominicana. Por tanto, tercer elemento, jóvenes, mujeres y además en su mayoría estudiantes serán los votantes para 2020. Se presenta también una situación que llama la atención. Las mujeres y los jóvenes, a pesar de que serían los 2 principales segmentos de votación o de votantes, son los que tienen menos participación en la política. Veamos el caso en el Congreso Nacional. Solamente el 25% de las congresistas son mujeres. Estamos hablando de apenas 56 de 222. Si vemos el caso de los jóvenes, apenas el 3% de los legisladores son jóvenes. Estamos hablando que solamente hay 6 diputados y un senador jóvenes en República Dominicana. Si vemos en el caso del gobierno local, en los ayuntamientos, distritos municipales y demás, solamente 32,8% son mujeres. Si vemos el caso de los ministerios, es decir, en el tren gubernamental, la situación es peor aún. Solo 3 mujeres hay en los ministerios de República Dominicana para un 0,6%. Por tanto, como ustedes pueden ver, a pesar de que son los 2 sectores más amplios de la población como votantes, son los que menos participación tienen en la política. Y esto es un elemento que luego podríamos debatir de por qué se da esta situación y qué se puede hacer para que esto cambie. Luego hay un tema de lo que es participación electoral. Veamos la participación en la política de estos grupos. Ahora vamos la participación electoral y abstención. Es decir, la cantidad de personas que vota usualmente en República Dominicana. Hay que destacar que este número es bastante alto, no solamente para América Latina, sino también para el mundo. En República Dominicana aproximadamente hay un 70% de participación electoral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto, a pesar de que es alto, muestra lo que es una caída sostenida en el tiempo. Como ustedes pueden ver allá, en el 96 teníamos un 78% de participación
En el 2016 hemos caído a un 69,6%. Por vía de consecuencia, a medida de que baja la participación, aumenta la abstención. Y por ello es un elemento que debemos considerar, porque si bien es cierto, aún tenemos una participación alta, los niveles de abstención, es decir, la cantidad de personas que no vota, cada vez es más alta en República Dominicana. Y ese es otro elemento que también debería llamar la atención de por qué la gente está votando cada vez menos en República Dominicana. Vamos a ver entonces en el caso de la participación frente al padrón. Buenas noches, mi nombre es Jan Sanón y continuando con lo que decía Vladimir, es muy interesante ya que sabemos cuál es el perfil de los y las dominicanas que forman parte del electorado en el país, cómo se comportan, de qué manera se manejan una vez tienen la posibilidad de votar. Entonces, como mencionaba Vladimir, actualmente en el país sigue siendo muy alta. Sin embargo, llama la atención el hecho de que a la medida en que ha crecido el padrón electoral aquí en República Dominicana, también ha crecido la abstención. Es decir, en términos, digamos, nominales, cada año, cada vez que tenemos elecciones, tenemos más participantes. Sin embargo, en términos porcentuales, aumenta el padrón año tras año. Sin embargo, la abstención sigue bajando. Y esto nos llama a interrogarnos, entonces, ¿qué ocurre con esas personas que pueden votar y no lo hacen? Entonces, hay una percepción política, hay de una manera u otra, un despegue de la población a votar y participar de manera posible en la política. Estas son cosas que este tipo de investigaciones en el observatorio nos hace interrogarnos y que nosotros invitamos a ustedes a que también lo hagan. Es muy importante destacar que actualmente en el país hay un 30% de abstención. Un 30% del 7.3% de electores que tenemos no está participando en las elecciones. Y de acuerdo a una encuesta que realizó Latino Barómetro el año pasado, en el país hay un 35% de dominicanos y dominicanas que dicen no votarían en las elecciones del próximo 2020. Ese 35% podríamos asimilarlo un poco con el 30% que actualmente no votó en el 2016. Y entonces hay que tener mucho cuidado a que en 2020 tengamos un 5% de crecimiento de la abstención, considerando de que de acuerdo al Latino Barómetro hay un 35% que no quiere votar. Entonces vamos a asumir que ese 35% fue el 30% que no votó en 2016. Y entonces ahora en el 20 vamos a tener un 5% más. Esto sería una cifra histórica, puesto que el crecimiento de la abstención en el país ha sido paulatino. 1%, menos de 1%, un poco más de 1%. Que tengamos un crecimiento de la abstención, un 5% en el país en el 2020, es un dato que llama a la clase política a estudiarse. Otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar el comportamiento del electorado, ya que conocemos las características del mismo, es dónde están concentrados esas personas que son mayoritariamente mujeres, jóvenes y estudiantes. Y resulta que en el país tenemos 12 provincias que concentran el 75% de las personas que pueden votar, de 32 provincias que tiene nuestro país. Esto es alarmante, puesto que permite a la clase política enfocar las acciones de políticas públicas a estas poblaciones que son principalmente concentradas en los cascos urbanos de las grandes ciudades del país. Por ende, tenemos un gran número de personas que de una manera u otra no son consideradas a la hora de tomar en cuenta sus problemas para encontrar soluciones a través de las políticas públicas. Esto se da también a nivel municipal. Tenemos 20 municipios de 158 que concentran un total del 65% del electorado. Entonces es la misma realidad y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. En el exterior, si algunos de ustedes no sabían, hay personas, la diáspora dominicana en el exterior tiene la posibilidad de votar en 3 circunscripciones que están divididas por geografía. Tenemos una circunscripción en América del Norte, tenemos una circunscripción que comprende Latinoamérica y el Caribe y una circunscripción que es para Europa. En estas 3 circunscripciones tenemos 500.000 electores actualmente. Hay 500.000 personas fuera de nuestro país, nacidos acá o no, que están inscritos en el padrón electoral. Estas personas actualmente pues, tienen una participación alta, pero comparada con años anteriores es muy baja. Entonces se da la misma realidad que en el plano nacional. Los y las dominicanas que viven fuera del país tienen una desafección política que cada año crece y crece. En los últimos 20 años apenas teníamos
una participación, teníamos un padrón electoral de unos 24.000 electores fuera del país, ahora tenemos 500.000, pero la participación ha bajado en un 10%. Bien, para ir concluyendo y ya pasar a nuestro panel de migración y zonas fronterizas, otro elemento que aborda el estudio del perfil del votante, y bueno, sumando este elemento que da Jan, como veíamos, para seguir construyendo el perfil, ¿quiénes serán los votantes en 2020? En su mayoría mujeres, jóvenes, estudiantes y residentes en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, donde se concentra el 45% de los electores. Vamos viendo cómo se va construyendo de quiénes serán esos votantes. Luego pasamos a esta parte de las clases sociales. Esto fue un elemento que quisimos incluir en el estudio, porque es el único estudio en el que se han cruzado las variables de partidos políticos y clases sociales. A partir de los datos duros que nosotros usamos por parte de la Junta Central Electoral, esto no lo podemos hacer, porque cuando la gente va a votar no se le pregunta a qué clase social usted pertenece. Sin embargo, sí que se ha vuelto un debate el de a quiénes le votan los pobres, a quién le votan los ricos, a quién le votan la clase media. Y en ese sentido, entonces, nosotros quisimos citar un análisis de Bernardo Vega en el que quisimos poner textualmente lo que él estableció a partir de su análisis. ¿Qué decía Bernardo Vega? Él decía que las encuestas dominicanas asignan un 10% a los ricos, un 30% a la clase media y un alto 60% a los pobres, una gran mayoría beneficiada por los programas de asistencia social del gobierno. Ese dato se incluía porque lo que hace Bernardo Vega es que compara los programas Bolsa Familia de Brasil, impulsados por Lula y el PT, con los programas de solidaridad presentados por el Partido de la Liberación Dominicana en la Nación. Y él dice entonces que si eso es así, el PRM de la clase media y la Marcha Verde perdería frente al PLD de los pobres. Y los ricos, ¿por quién van a votar? Con el crecimiento más alto de América Latina durante varios años, con estabilidad de precios, poca devaluación y sin reforma tributaria, votarían por el PLD. Concluye Bernardo Vega. Así tendríamos 37% para el PRM, 63% para el PLD, y dice él que ese 37% no difiere significativamente del 36% que actualmente está sacando Abinader por el PRM. Hay que tener en cuenta algunos elementos con esos datos. Primeramente, hay que saber que las clases sociales fluctúan y evidentemente decir que una clase social en concreto le puede votar solamente a un partido a otro es un poco arriesgado si nosotros luego desagregamos los datos. Y nosotros quisimos poner un ejemplo de esto. Si ustedes se fijan, nosotros fuimos dos provincias, Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Son dos provincias con un importante bastión de clase media. A partir de los datos de Bernardo Vega, donde decía, bueno, los pobres serían los votantes del PLD. Sin embargo, fíjense en este dato, 2008, 2012, 2016, las tres elecciones a nivel presidencial fueron ganadas por el PLD. En el 2008, 2012, 2016 en Santiago también fueron ganadas por el PLD, exceptuando la de 2012, donde el PRD ganó por un margen bastante corto. A nivel congresual igual, las senadurías tanto del distrito como de Santiago han sido ganadas por el PLD. ¿Qué quiere decir esto? Que los votantes, si bien es cierto, pueden ubicarse dentro de lo que es una determinada formación política por lo que tiene que ver de los beneficios de las políticas públicas o los intereses que un partido u otro les representan, esto no quiere decir necesariamente que una clase política como tal es la única votante de un determinado partido político, sino que estas fluctúan entre los partidos y puede haber lo que es diferentes personas de clases sociales distintas que le votan a determinados partidos. Por tanto, para concluir con lo que fuera el perfil del votante, hay que decir que no podríamos agregar lo de que, bueno, los pobres o los ricos a un determinado partido, sino que nos quedamos entonces con que el votante dominicano serán mujeres, jóvenes, estudiantes y residentes en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago en su gran mayoría. Muchas gracias a todos ustedes. Antes de pasar a la siguiente exposición, si me lo permiten los expositores, como sabemos que tal vez mezclar un poco los temas puede ser muy cuesta arriba, nos gustaría saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que quiera hacerle a los expositores. Allá. Preguntar, me integré un poco tarde, no sé si lo dijeron, pero saber cuáles serían las consecuencias de una alta abstención del voto en las próximas elecciones y si el escenario posibilita, en virtud de esa abstención, si no se da y por el contrario se hace una votación masiva en las urnas en las próximas elecciones, ¿podría generarse algún tipo de fenómeno político en la República Dominicana?
Bueno, consecuencia directa pues no hay, porque el voto en nuestro país no es obligatorio, es decir, que nadie va a tener una repercusión por el hecho de que no vaya a votar. Lo que sí llama a cuestionamiento el hecho de que la abstención sea muy alta en un proceso electoral, es que entonces estamos saliendo de lo que significa la democracia, porque los gobiernos de los países democráticos deben ser elegidos por mayorías. Entonces, un país en el que la mayoría no vaya a votar, aun cuando el partido o el gobierno que haya sido elegido fue elegido a través de un proceso democrático, digamos que la esencia de la democracia pues entonces no existe, porque lo eligió una minoría dentro del electorado. Esa minoría pues lo eligió la mayoría dentro de esa minoría, pero digamos, pongamos un ejemplo. Hay países, por ejemplo, como Haití, que tienen problemas, por ejemplo, de registro. ¿En qué ocurre esto? Un 40% del electorado es el que vota y un 30 y tantos pues elige un gobierno. El gobierno fue elegido de manera democrática, pero fue elegido por una minoría. Entonces eso cuestiona la esencia de lo que se llama una democracia. Sí, interesante tu pregunta, Milciades. Es decir, la abstención, tenemos una participación alta, pero la abstención sigue aumentando. La cantidad de gente cada vez vota menos. Los dominicanos cada vez votan menos. ¿Puede ser esto un problema? Para la elección de 2020 no, porque tenemos un 70% de participación. Si cae un 5, todavía estamos en un 65%. Quítale 10, estamos en un 60, todavía es muy alta la participación. En términos directos, como decía Jan, no representaría un problema. Hay países cuya votación es de un 30, es de un 40 y no hay problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en lo que es materia de democracia y de legitimación de unas elecciones, esto sí puede representar un problema. Luego, habría que ver el tema de lo que tú decías. ¿Qué sucede si se da una votación masiva? Bueno, al día de hoy es difícil ver que aquí puede haber una votación masiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los mismos candidatos tradicionales de cara a lo que son las elecciones de 2020. Por tanto, a menos que se dé algún fenómeno político que haga que la gente vaya a votar, es difícil tú tener una votación masiva. Yo me inclinaría más porque seguiremos teniendo quizás una abstención quizás tímida, como hemos venido teniendo a través del tiempo, pero más abstención que una votación masiva. Porque al día de hoy no hay un candidato, una oferta política que conquiste el voto de esas mayorías que usualmente no van a las urnas. Por eso es difícil tú decir, bueno, tendremos unas elecciones históricas en términos de participación. Pasó en México, por ejemplo, ahora con Andrés Manuel López Obrador. Pero claro, él había ido ya varias veces a las elecciones y representaba una corriente que ya México la estaba demandando. Y esto permitió que entonces allí se configurara un escenario de una gran votación. Pero en República Dominicana al día de hoy no tenemos ese escenario y por tanto, haciendo un poco ahí de predicción, lo más probable es que los niveles más o menos se mantengan y que puedan sí bajar un poquito más que aumentar. Mi preocupación es la falta de equidad al momento de la participación, aunque la población femenina es alta en las votaciones, al momento de ser seleccionada por los partidos no se cumple la ley de partido con la participación de las mujeres, pero sí se cumple de buscarle el picapollo y la demás hierba, y a la hora de la toma de elección y de participación y de cargo de toma de decisión, ahí es nula, porque donde hay no se hace, tenemos un índice de violencia altísimo y aumentando, y las políticas públicas en ese sentido, bien, gracias. Gracias, Magali. Se supone que en este año 2020 vamos a tener una participación de la mujer en la política histórica en el país, pues contamos con un nuevo marco legal, la Ley de Partidos 3318, que obliga a todos los partidos a hacer una lista de candidatos y candidatas que no sea mayor ni del 60% ni menor de 40% para ni tanto ni para hombres ni para mujeres. Es decir, que en el próximo año debemos tener mujeres siendo candidatas en todos los partidos políticos, más que nunca en la historia del país. Es lamentable lo que ocurre ahora y por eso los legisladores y los grupos de feministas como tú, Magali, lucharon para que en esta nueva ley de partido pues existiera esta cuota positiva para que la participación de la mujer aumente en el país, puesto que históricamente la mujer es la que más participa en la política. Las mujeres han votado más en los últimos procesos electorales que los hombres. Entonces son las mujeres las que están definiendo, como explica nuestro padrón electoral, las elecciones en el país. Sí, agregar algo solamente, Magali. El asunto de la participación de la mujer y de la inclusión, sobre todo en las listas, todavía es de debate. Con la ley se estableció un asunto que llamó mucho la atención. Se estableció el 40-60, pero se estableció a nivel nacional. Eso llevó a una situación. Los partidos pueden crear listas en las cuales pongan las mujeres en cualquier posición y completar ese 40%, sin lograr entonces que las mujeres accedan realmente a posiciones de cierta relevancia.
Anteriormente el 33% con la ley 27597 hablaba de por demarcación. Por tanto, en cada provincia a la mujer había que garantizarle ese 33%. Si se lleva a nivel nacional, y es lo que las mujeres están propugnando, yo creo que es una lucha que todos debemos hacer para que eso se reformule y se deje otra vez por demarcación, es la única forma de garantizar que las mujeres tengan una posición importante a nivel de provincias y demarcaciones. Si no, se tomará a nivel nacional y se colocarán las mujeres en aquellas posiciones de menor importancia simplemente para cumplir con el 40% a nivel nacional. Entonces es algo que todavía está en el Congreso. Hay un grupo de legisladoras, de diputadas que han impulsado una reforma para que se vuelva a establecer el 40-60 por demarcación, no a nivel nacional, pero como todos son temas que se han puesto en la palestra, se han muerto, y yo creo que debemos tenerlo pendiente y todos deberíamos luchar porque se cumpla de esa manera. Aquí quizás voy a interferir un poquito. Precisamente yo trabajo mucho con temas de género y política. Tanto lo que han dicho Vladimir como Jan son exactamente lo que se pretende suceder con esto. Quizás se pretenda establecer una cantidad, vamos a decirlo de una forma más sencilla. Se ha planteado una cuota de género abierta que para el público parece ser un beneficio para las mujeres porque garantizaría en la teoría una mayor cantidad de estas en los puestos políticos. Sin embargo, cuando se verifica esto, y es exactamente lo que dice Vladimir, se ve a nivel nacional, no se ve por demarcación. Por lo tanto, provincias donde históricamente las mujeres han sido minorías, que es el caso de San Juan, por ejemplo, para puestos como las diputaciones o las senadorías, entonces quedaría por fuera. Y es interesante verificar esto porque tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral hablan de una cuota de género y luego la otra habla de equidad de género. Es imposible hablar de equidad cuando no se consideran las situaciones o las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y cuando hablo de cuáles son esas condiciones o diferencias, son precisamente los obstáculos que evitan que tanto las mujeres lleguen a los mismos puestos bajo las mismas condiciones que los hombres. Y es interesante verificar todo este tipo de cosas, porque por ejemplo para el 2014 se realizó un estudio en toda América Latina donde le preguntaban a las parlamentarias cuáles eran los obstáculos que ellas observaban para llegar a este tipo de puestos. Y ojo, uno de los obstáculos iba dirigidos específicamente al financiamiento, es decir, el monto que le daban los partidos políticos para poder luchar por sus candidaturas era muy diferente al monto que se les asignaba a los hombres. Entonces tendríamos que ver qué tanto se modificaría esto. Estamos hablando de una ley de cuotas que en vez de ayudar a las mujeres a alcanzar un puesto de poder o un puesto de políticas igual al que tienen los hombres, lo que va a hacer es que va a retroceder para el año 2020. Vamos a observar una menor cantidad de mujeres de las que tenemos en los puestos de legisladores específicamente. Así que es un año terrible porque estamos hablando de que todas las leyes que tienen que ver con género que están en el Congreso Nacional se encuentran en un debate que va más allá, más a la moral que a lo que debería realmente estarse practicando. Gracias, Flor. Gracias a todos aquellos que tuvieron preguntas para los panelistas. Agradecer a ellos, tanto a Vladimir Rosón, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del Observatorio Político Dominicano, también a Jan Sanó, investigador de esta unidad, por sus informaciones, y esperamos que hayan podido arrojar luz y dar muestra de lo importante que serán los jóvenes y las mujeres para los próximos comicios del 2020.